Hola chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Danitza de la Liga STEAM y hoy seré su profe. El tema que vamos a ver hoy es resta de vectores y adición vectorial por medio de sus componentes. Hoy vamos a aprender acerca de la resta de vectores, tanto en su forma gráfica como en su forma analítica. Vamos a aprender sobre las componentes rectangulares de un vector y además vamos a hacer la adición de estas componentes. Bien, para comenzar lo que tenemos que repasar es qué era un vector. Un vector es un segmento de recta orientado, cuya longitud es proporcional al valor numérico de la magnitud que representa. Entonces, sabemos por las anteriores clases que el vector tiene distintos elementos. Por ejemplo, en este caso estamos poniendo de ejemplo el vector A, que nos dice que tiene como módulo 20 metros sobre segundo, su sentido es positivo y ya vemos ahí su línea de acción y su punto de aplicación. Otra vez, tenemos la línea de acción, el sentido que está, este sentido se define mediante esa flechita, a dónde nos dirige esa flechita, y también tenemos el módulo que para el vector A es 20 metros sobre segundo. Bien, ¿qué vamos a hacer en esta resta de vectores? Restar dos o más vectores es representarlos por uno solo llamado vector resultante, tal y cual habíamos visto en la suma de vectores. Este vector resultante habíamos indicado que produce los mismos efectos que todos los vectores juntos, ¿verdad? ¿Y cómo lo determinábamos? Habíamos encontrado dos métodos principales, un método que era los métodos gráficos y otro los métodos analíticos. Bien, otra vez recordemos, la resta vectorial no es lo mismo que la resta aritmética, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante. Bien, pongamos un ejemplo. En este caso tenemos esa línea segmentada de color negro. Esa va a ser nuestra dirección o nuestra línea de aplicación. Vamos a poner un vector A, que en este caso está en ese sentido, y obviamente lo ponemos sobre la línea de aplicación. Entonces, nosotros queremos hallar su vector negativo, que justamente va a corresponder con el vector opuesto, que quiere decir que va a tener el mismo módulo, el mismo punto de aplicación, pero su sentido va a ser contrario. Entonces, ahí vemos a los dos vectores juntos. Y generalmente este vector opuesto va a formar 180 grados con el vector positivo. Bien, pasemos a recordar los métodos gráficos y su aplicación con la resta de vectores. Tenemos el método del paralelogramo, ¿se recuerdan? Ahora veamos cómo lo aplicamos para una resta de vectores. En este caso tenemos el mismo ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar el vector A menos el vector B. Para eso vamos a aplicar, poner la dirección del vector B y vamos a encontrar el negativo de ese vector, que va a ser el opuesto. Una vez que hemos hecho eso, sabemos que condición del método del paralelogramo es que tengan ambos un punto en común, que sean vectores concurrentes. Entonces ya hemos acomodado el vector A y el vector B, que tienen su inicio en un mismo punto. Entonces trazamos las líneas paralelas. Tenemos del vector A, después del vector B, y la resultante, ¿se recuerdan cuál era? Del punto de origen de estos dos vectores al punto de intersección de las líneas paralelas. Entonces tenemos como resultante esta, que va a corresponder a la resultante de la resta del vector A menos el vector B. Hagamos una comparación de estos vectores. Entonces, la resultante de la resta del vector A menos el vector B era esta, más o menos tenía esa magnitud. Sin embargo, el de la suma era este, ¿verdad? Se dan cuenta que es un poco más grande, pero ojo, no siempre significa que la suma de vectores, la resultante sea más grande que la de la resta. Tengamos en cuenta eso y les voy a demostrar con un ejemplo más adelante, pero sigamos viendo. Tenemos el método del triángulo. En este método veamos su aplicación para la resta de vectores. En este caso vamos a convertir al vector A en un vector negativo, causando que la resultante sea el vector B menos el vector A. Entonces, ¿qué hacíamos? Aplicamos la línea que corresponde a la dirección del vector A, hallamos el opuesto de este vector, que va a ser el vector negativo,
Después, por el método del triángulo sabemos que tenemos primeramente un vector y seguido de este tenemos que poner el otro vector y la resultante va a ser del punto de inicio al punto final. Hacemos eso. Tenemos entonces que el vector B va a corresponder en esa parte y después la resultante, ¿cuál sería? Del punto de inicio al punto final. Listo, ya tenemos eso. Ya hemos realizado esa resta de vectores. Comparemos ahora esas resultantes. ¿Qué sucede con la resultante de la suma? Era esta, ¿verdad? Y la resultante de la resta es esta. ¿Se dan cuenta que ambas comienzan en un mismo punto de origen? Esa es una característica del método del triángulo. Entonces, en este caso igual vemos que la suma de vectores, la resultante tiene un módulo más grande que el de la resta. Pero ojo, recuerden que no siempre sucede así y se los voy a demostrar en el siguiente ejemplo. En este caso tenemos el método del polígono. Igual lo habíamos visto para la suma de vectores. Veamos qué sucede con la resta. En este caso vamos a convertir los vectores B y D en vectores negativos. Entonces pasemos a convertir el vector D. Tenemos el vector D, su línea de acción o su dirección. Hallamos su opuesto que va a ser el negativo. Después tenemos ya el vector menos D. Pasemos al del B. Teníamos que ese era el vector B. Ponemos su línea de acción. Hallamos el opuesto que va a ser el negativo. Y por último, ya tenemos el vector negativo. Entonces comenzamos a sumar por el método del polígono. ¿Se recuerdan cómo era este método? Primero voy a poner el vector A tal y como estaba, porque en ese sentido está positivo. Después el vector B negativo. Habíamos hallado ahora su sentido, ¿se recuerdan? Era de esta forma. Tiene que estar seguido al vector A, ¿se recuerdan? Porque así era el método del polígono. Ahora, ¿quién sigue? El vector C. En este caso mantiene su sentido porque está positivo, pero ahora tengo que seguir sumando el vector menos D, que era en sentido hacia arriba, ¿se recuerdan? Pero negativo. Entonces, la resultante va a ser del punto de inicio al punto final. Exactamente esa. Ahora comparemos las resultantes. Tenemos la resultante de la suma, que es esta, por el método del polígono, ojo. Y después tenemos la resultante de restar algunos vectores, que va a ser esta. ¿Se dan cuenta que el módulo de la resta es un poquito más grande que el módulo de la suma? Entonces ahí se demuestra que no siempre la resultante de la suma va a ser más grande que el de la resta, así que tengan en cuenta eso. Bien, si hemos aprendido todos los conceptos que hemos visto, pasemos a una pregunta. En este caso nos dice, ¿los métodos gráficos que se aplican a suma de vectores se aplican también a la resta de vectores? Un inciso A nos dice, sí, se utilizan los mismos métodos. Un inciso B, no, ningún método aplica. Y un inciso C, no, solo el método del paralelogramo. Entonces les doy un tiempo para que puedan responder. Entonces, tenemos que la respuesta a esta pregunta es el inciso A. Sí se utilizan los mismos métodos y lo habíamos visto, cada método hemos comprobado con resta de vectores. Bien, pasemos a recordar los métodos analíticos y vamos a ver su aplicación en resta de vectores. Tenemos el de vectores colineales, que se recuerdan que en una misma línea de acción poníamos todos los vectores y los sumábamos al final. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo para la resta de vectores. Tenemos un ejemplo, hallar el módulo de la resultante de dos vectores colineales que se encuentran en sentido contrario. Un vector A tiene una magnitud de 50 unidades y otro vector que es menos 70 unidades y aplicamos este método para su solución. Entonces tenemos ese vector A que está yendo hacia la izquierda y después tenemos el vector B, pero tiene un signo negativo. Eso quiere decir que el sentido, si estábamos considerando que el sentido de A es positivo, entonces un sentido contrario que iría hacia la derecha sería el del vector B y en este caso representa 70 unidades. Entonces, aplicando el método de los vectores colineales, ¿tendría que ser esa la resultante? No, pues les voy a explicar cómo sucede en el caso de vectores o la resta de vectores. Tenemos entonces la resta del vector A menos el vector B. Trazamos nuestra línea de aplicación porque estamos hablando de vectores colineales. Tenemos primeramente el vector A que tiene 50 unidades y está yendo en ese sentido. Entonces el vector B va a estar yendo en sentido contrario, que va a ser ese.
La resultante va a ser del punto donde he empezado hasta el punto donde terminamos. Se dan cuenta que hemos trazado primeramente el vector A y después paralelo está el vector B, pero en realidad está en la misma dirección o en la misma línea de aplicación porque son colineales. Entonces la resultante es S. Sabemos que para hallar el módulo de vectores colineales lo que hacemos es simplemente una suma o una resta aritmética en este caso, porque solamente en este caso podemos hacer eso, ya que se encuentran en una misma línea de aplicación. Entonces tenemos que el módulo del vector A era 50, ¿verdad? Y le tenemos que restar el módulo del vector B, que es 70. Entonces 50 menos 70 tenemos que va a ser el resultado menos 20. Estábamos hablando de U, que representa a unidades. De esta manera el módulo como el vector van a ser iguales, entonces tenemos que el vector en realidad es menos 20U, que representa las unidades. Entonces se dan cuenta que ese signo negativo en realidad me está diciendo que está yendo en sentido contrario, y ahí pueden verlo, tenemos el vector azul que representa a la resultante y en realidad tiene un módulo de 20 unidades, pero está en sentido contrario a A. Pasemos a ver lo que son los vectores perpendiculares. Habíamos dicho que estos son dos vectores que forman entre ellos 90 grados, ¿verdad? Y podemos aplicar distintos teoremas, como ser uno el teorema de Pitágoras. En este caso tenemos la suma de vectores y habíamos hallado esa resultante y sabemos que el módulo en realidad va a ser la raíz cuadrada de la suma de ambos catetos, en este caso si formáramos un triángulo, al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos la resta de vectores? En este caso vamos a decir que la resultante va a ser el vector A menos el vector B. Entonces posicionamos nuestro vector A y el vector B va a ser el opuesto al vector que teníamos antes, entonces va a resultar que es ese. Trazamos sus líneas paralelas y la resultante va a ser desde el punto de origen hasta el punto donde se intersectan esos dos puntos. En este caso, las resultantes tienen el mismo módulo, ya que estamos hablando de triángulos rectángulos o del teorema de Pitágoras. Bien. Entonces, una recomendación, es importante que utilicemos ambos métodos, tanto los gráficos como los analíticos, para tener respuestas mucho más exactas y precisas. Bien, si hemos entendido todo lo que se ha hablado hasta el momento, ¿qué método nos ofrece resultados más exactos para determinar la resultante de un sistema de vectores? ¿Los métodos gráficos o los métodos analíticos? Y el inciso A nos dice, ningún método. Un inciso B, los métodos analíticos o directos, y un inciso C, el método del triángulo. Les daré un tiempo para que puedan responder. Bien, la respuesta a esta pregunta es los métodos analíticos o directos. Ya que empleamos matemáticas en estos métodos, tenemos respuestas mucho más exactas que si lo hiciéramos por los métodos gráficos. Ahora vamos a ver lo que son la adición por medio de componentes. Primeramente, la componente rectangular de un vector se puede expresar un vector en función de otros dos ubicados sobre el eje X y sobre el eje Y. En este caso teníamos un vector A. ¿Cómo vamos a trazar sus componentes rectangulares? Vamos a hacer una línea perpendicular al eje X y en el punto en el que chocan vamos a tener un vector que va a corresponder al eje X, desde el punto donde comienza este vector A hasta el punto de intersección de esa línea segmentada con el eje X. Veamos, exactamente así. Entonces esa va a ser la componente rectangular en el eje X. ¿Qué va a suceder con el eje Y? Veamos, voy a trazar una línea horizontal, cosa de que cuando choque al eje Y, vamos a trazar nuestro vector desde el punto de origen del vector A hasta ese choque. Entonces tenemos ese, que va a ser nuestra componente rectangular en Y. Obviamente podemos trazar el ángulo también para indicar de qué dirección estamos hablando o en qué dirección está ese vector. Bien, entonces ahora nos vamos a deshacer de esas líneas que hemos hecho y vamos a formar prácticamente un triángulo, ¿se dan cuenta? Donde si tomamos en cuenta ese ángulo, el cateto opuesto, ¿quién sería? El módulo de la componente en Y de ese vector. Y el cateto adyacente sería el módulo de la componente en X. Vamos a hallar los módulos de estas componentes rectangulares, por lo tanto tenemos el coseno de ese ángulo. Nos vamos a guiar todo con los ángulos, ¿ya? Entonces tenemos el coseno de ese ángulo,
que corresponde al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿se recuerdan? Por relaciones trigonométricas. Entonces, ¿quién es el cateto adyacente? Va a ser el módulo del vector de la componente en el eje X, que vamos a ponerle A sub X. La hipotenusa va a ser el módulo del vector A. Por lo tanto, si despejamos de aquí ese módulo de la componente en X, vamos a tener que va a ser igual al módulo del vector A por el coseno de ese ángulo, ¿verdad? ¿Qué sucede con la relación seno? Veamos, sabemos que este es el cateto puesto sobre la hipotenusa. En este caso tenemos al cateto puesto que va a corresponder al módulo de la componente en Y, como lo vemos ahí con el vector azul, y después tenemos que dividirlo entre la hipotenusa. De aquí vamos a despejar esa componente en Y, que al final nos va a resultar, o el módulo de esa componente que nos resulta que es el módulo de ese vector A por el seno de ese ángulo. Tengan en cuenta que todo esto depende del ángulo que tomemos. Entonces habíamos quedado, para repasar, que ese va a ser el módulo del vector de la componente en X y ese de la componente en Y. Pero veámoslo mejor con un ejemplo. Nos pide hallar los módulos de sus componentes rectangulares del vector A, sabiendo que se tienen los siguientes datos, que el vector A tiene un módulo de 20 metros, por lo visto es un sentido positivo, y una dirección de 50 grados con la horizontal. Bien, veamos. Primero vamos a trazar nuestro vector, para eso debemos conocer su dirección, entonces vamos a utilizar un transportador y vamos a marcar 50 grados. Después hacemos coincidir con el módulo que nos decía, que eran 20. En este caso estamos utilizando escalas de representación, ¿se recuerdan? 10 metros para mí van a representar una unidad. Entonces tenemos que el módulo era ese, la dirección tenemos que 50 grados con la horizontal, por lo tanto al final tenemos este gráfico donde tenemos los ejes X, el eje Y y nuestro vector, así queda. Ahora, ¿cómo hallamos las componentes rectangulares? ¿Se recuerdan? Tenemos que trazar una línea vertical y cuando choque con el eje X ya sabemos hasta dónde va a estar nuestro vector en la componente X, que va a ser del inicio hasta ese punto de intersección. Después tenemos nuestra componente en Y, trazamos una horizontal, cuando choca con el eje Y, hasta ese punto es nuestro próximo vector, la componente en Y. Listo, ya hemos hallado nuestras componentes. Ahora, ¿qué es importante? Que ya que sabemos la dirección y el módulo, hallar cuál es el módulo de esas componentes. En este caso vamos a tener la componente en X, que va a ser el módulo del vector por el coseno de ese ángulo, que en este caso es 50 grados. Y también el de Y, que va a ser el módulo por el seno de ese ángulo. Entonces pasemos a reemplazar datos. Tenemos que el módulo de ese vector A es 20 metros, lo multiplicamos por el coseno de 50, que en este caso nos va a dar un resultado de 12,86 metros. Tenemos la componente en Y, que va a ser como resultado 15,32 metros. Listo, con eso ya hemos hallado los módulos de ambas componentes. 12,86 metros para el caso de la componente en X y 15,32 metros para el caso de la componente en Y. Y esto también lo pueden verificar por los métodos gráficos, si medimos los vectores. Bien, pasemos a una pregunta para repasar lo que hemos aprendido. Los componentes vectoriales nos permiten proyectar el vector sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿sí o no? Les daré un tiempo para que puedan responder. Bien, la respuesta a esta pregunta es sí, y lo habíamos visto. Hallamos las componentes tanto en X como en Y. Pasemos a ver lo que es la suma de estas componentes que hemos hallado. Este método se aplica para cuando tenemos muchos vectores y es muy difícil sumarlos. Entonces los vamos a descomponer en sus componentes y después vamos a sumar en el eje X y en el eje Y. Hallamos una resultante de estos dos y ya tenemos la resultante de todos esos vectores. Entonces otra vez, descomponemos esos vectores, hallamos tanto la resultante en X como en Y y después por el método de vectores colineales lo que vamos a hacer es sumarlos directamente y aplicamos por último el teorema de Pitágoras.
Pasemos a resolver un ejemplo. Tenemos que resolver el siguiente sistema de vectores. Tenemos todos esos vectores en esa gráfica y nos da sus módulos. Y por el gráfico ya tenemos sus direcciones, que están expresadas por los ángulos. Vamos a hacer primero uno por uno. Tenemos el vector A, que nos dice que tiene como módulo 30 newtons. En este caso vamos a descomponerlo en sus componentes en X, AX, y su componente en Y, AY. Bien, podemos representar entonces esto como un triángulo, ¿se dan cuenta? Y mediante eso vamos a poder hallar los módulos de las componentes. En este caso planteamos el coseno de ese ángulo, que es 70 grados, y tenemos que va a ser el cateto adyacente, que va a corresponder a la componente en X, dividido entre la hipotenusa. Haciendo operaciones y despejando el módulo de la componente en X, tenemos que el resultado va a ser 10,26 newtons. Hacemos exactamente lo mismo, pero en este caso vamos a aplicar el seno de ese ángulo para hallar el módulo de la componente en Y. Haciendo operaciones tenemos el siguiente resultado, que es 28,19 newtons. Entonces ya hemos hallado los módulos de ambas componentes. Pasemos al del vector B. Otra vez realizamos exactamente lo mismo. Trazamos nuestras líneas, hallamos las componentes tanto en X como en Y, y al final lo que nos resta hallar son los módulos. Ya hemos formado directamente en este un triángulo, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a decir que el cateto opuesto de ese ángulo, en este caso va a ser la componente, el módulo de la componente en Y, y si lo dividimos entre la hipotenusa vamos a hallar la relación trigonométrica del seno. Entonces de ahí despejamos el módulo de la componente en Y y vamos a tener como resultado 25 newtons, ¿verdad? Hacemos lo mismo, pero en esta vez empleando la relación coseno, de donde vamos a despejar el módulo de la componente en X, dándonos como resultado que el valor es, o el módulo del vector va a ser 43,30 newtons. Pasemos a ver el de C. En este caso, el módulo del vector C es 25 newtons, pero está sobre el eje X. Entonces, ya no tenemos que hacer mucho con él, porque ya no podemos descomponerlo. Prácticamente está sobre el eje X. Con el caso del vector D, en este caso forma 60 grados con el eje vertical. Entonces, tenemos que tener cuidado en este. Veamos, ¿por qué? Primero trazamos las líneas y hallamos sus componentes, los vectores, componentes rectangulares. Entonces ahora pasemos a hallar sus módulos. Bien, vamos a pasar a convertir esto en un triángulo, ¿se dan cuenta? Tengamos cuidado con el ángulo, vamos a ver por qué. En este caso, la relación del seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, tengan en cuenta que en el cateto opuesto vamos a tomar el módulo de la componente en X, ¿verdad? Al contrario de los otros ejemplos que habíamos visto. Entonces, vamos a dividir este módulo de esa componente entre la hipotenusa y vamos a tener el siguiente resultado, que el módulo de esa componente va a ser 51,96 newtons. Entonces, para hallar el otro módulo vamos a emplear la relación coseno, que en este caso es el cateto adyacente, pero el cateto adyacente corresponde al módulo de la componente en Y, y lo dividimos entre la hipotenusa, que va a ser el módulo del vector D, dándonos como resultado que ese módulo de la componente en Y en realidad es 30 newtons. Bien, ya hemos acabado con el vector D, pasemos con el vector E. Tenemos que su módulo es 40 newtons. Ya se encuentra sobre el eje Y, ¿verdad? Entonces no tenemos nada más que hacer. Ahora ya tenemos todos esos vectores descompuestos y conocemos sus módulos. Ya tenemos todas las componentes rectangulares de esos vectores. Listo, lo que hacemos ahora es sumar primero todos los que estén en el eje X, porque son colineales, ¿verdad? Entonces tenemos que el vector resultante en el eje X va a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D, todos en sus componentes en X. Entonces, pasemos a reemplazar. En este caso vemos que el vector A, C y D están en un mismo sentido, que vamos a considerar positivo. Sin embargo, el vector B está en un sentido contrario, entonces lo tenemos que considerar negativo. Vemos que el vector A tenía un módulo de 10,26 newtons, después sigue el vector B, pero como está en sentido contrario, lo restamos, entonces su valor era 43,30. Le sumamos el módulo del vector C, que era 25, y le sumamos también el módulo del vector B,
que era 51,96, dándonos en total 43,92 newtons de módulo del vector de la resultante en X, que también va a corresponder al vector en sí, porque es vectores colineales, son vectores colineales. Bien, ahora hacemos lo del eje Y. Tenemos lo mismo, tenemos que realizar la misma suma. En este caso, los que estén en un sentido hacia arriba, apuntando hacia arriba, los vamos a considerar positivos, y los que estén hacia abajo, negativos. En este caso tenemos primeramente el vector A, que nos decía que su módulo era 28,19, está en sentido positivo. El vector B le sumamos que su módulo es 25. Después está el vector D y E, que están en sentido hacia abajo, entonces los tenemos que restar. Del vector D su módulo era 30, del vector E era 40, dándonos como resultado final menos 16,81 newtons. Y el signo negativo nos está indicando que la resultante está apuntando hacia abajo. Entonces, ahora, ya que hemos descompuesto primeramente los vectores que teníamos, lo hemos llevado a sus componentes rectangulares, ahí tenemos todas las direcciones. Ahora lo que prosigue es que ya tenemos solamente dos vectores, tanto en X como en Y. Y vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar la resultante, el módulo de la resultante. Entonces tenemos ambos vectores y la resultante va a ser del punto donde comienzan esos vectores hasta el punto de intersección de sus líneas paralelas. Listo, ¿cómo hallábamos? Por el teorema de Pitágoras decíamos que el módulo es la suma de los cuadrados de los catetos que se forman en ese triángulo. Entonces, el resultado va a ser, el módulo de la componente en X era 43,92, lo elevamos al cuadrado, después le sumamos el otro módulo que es 16,81, igual lo elevamos al cuadrado y todo eso le sacamos raíz. Con eso vamos a hallar el módulo del vector resultante, que es 47,03 newtons. Entonces, para hallar la dirección lo podríamos hacer con un transportador, o bien utilizamos las relaciones que habíamos visto en las anteriores clases. Sabemos que la tangente del ángulo va a ser el cateto opuesto de ese ángulo sobre el cateto adyacente, ¿verdad? El cateto opuesto en este caso corresponde al módulo de la componente en Y y lo dividimos al módulo de la componente en X de las resultantes, ¿verdad? Dándonos como resultado 0,38. Despejamos ese ángulo y al final vamos a hallar que su valor es 20,94 grados. Entonces vamos a hallar la dirección de ese vector. Lo pueden hallar con un transportador, de la manera que vemos en el gráfico, o si no, empleando las relaciones que habíamos visto en la anterior clase, en este caso la tangente, que va a ser el cateto opuesto, que va a corresponder al módulo del vector de la resultante en Y dividido entre el cateto adyacente, ¿verdad? Esta relación nos va a dar 0,38. Entonces, despejando de aquí el ángulo, obtenemos un valor de 20,94 grados, que va a ser ese desplazamiento de ese ángulo, pero si tomamos del eje X en sentido horario, ¿verdad? Tomemos en cuenta eso. Entonces, de todos los vectores que teníamos que sumar, al final hemos llegado a este resultado. Es por eso que descomponemos o cambiamos estos vectores a sus componentes rectangulares. Bien, hoy aprendimos acerca de la resta de vectores, tanto en su forma gráfica como en su forma analítica, y hemos visto muchos ejemplos. Después hemos visto cómo es que descomponemos estos vectores en componentes rectangulares. Y por último, la adición de muchos vectores por medio de utilizar estos métodos de descomponerlos en componentes. Hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que hayan aprendido mucho y que practiquen también. Nos vemos. Chao.